A ver, vamos a probar esto en grabar. Ahí saltó que está empezando a grabar. Bueno, vamos a probar. Vamos a probar después dónde se grabará. ¿Quién sabe? Pero bueno, ya veremos. Bien. Está faltando un par de personas que seguramente están intentando conectarse o se pueden dormir. Bueno, vamos a ir de a poquito volviendo a hablar sobre los huesos. Ahí se suman más. ¿Qué imagen quedó atrás mío? Ah, esta. Bien. Vamos a ver. Somos 9, faltarían 3 me parece, pero bueno. Bueno, decíamos. Las funciones. Y yo decía que quería dejar para el final lo de la movilidad. Lo dejamos para el final. De otras personas. Función de sostén, sin ninguna duda. Gracias a nuestro esqueleto nosotros nos podemos sostener, pero no solo de pie, sino que también ahora, si no estaríamos tirados en el suelo. Obviamente también los músculos son fundamentales para el sostén. Si yo agarro un esqueleto y si yo tuviera un esqueleto y lo cuelgo, se cae también, ¿sí? Porque necesita músculos. Función de, bueno, función de sostén, función de protección, por supuesto los huesos nos protegen, ¿no? El cráneo, por ejemplo, que es un conjunto de huesos que nos protege al cerebro, los órganos, sí, bastante importantes. La médula espinal, lo veíamos cuando vemos las cavidades, la médula está protegida por las vértebras, etcétera. ¿Sí? Todo acá vemos la parte torácica, ¿sí? Las costillas, el esternón, me protegen. Otra función que era la hemopoiesis o hematopoiesis, muy importante porque es la producción de células sanguíneas. Y adentro de los huesos, nosotros fabricamos la sangre, nada más y nada menos. Y esto lo vamos a ver acá en esta imagen, la del comienzo. Acá tenemos una zona, acá dice médula ósea. No se lee. Bueno, toda esta parte interna de los huesos es la médula ósea. Y ahí se forma la sangre. ¿Sí? Los glóbulos rojos y los glóbulos blancos se forman ahí. Ahí se junte, ahí se mueve más. Bien, entonces los huesos protegen, sostienen y forman a nuestra sangre, producen sangre. Otra función, reserva, almacenamiento. ¿Sí? Ahí principalmente se almacenan grasas y almacenamos minerales, ¿sí? El calcio, el fósforo, fundamentalmente, ¿no? Y por último, dejamos ahí la movilidad. En la fotocopia dice movilidad, está bien, ¿sí? Obviamente que tiene mucho que ver con la movilidad, pero sin músculos no hay movilidad. O sea, la función fundamental de la movilidad es la de los músculos. Los músculos son los que nos dan movilidad. Pero ¿qué pasa? Los huesos están conectados con los músculos. Entonces, cuando los músculos se mueven los huesos. Entonces, está bien, si decimos movilidad, podemos decirlo. Entonces, en conjunto con los músculos, los huesos sirven para darnos movilidad. Bien. Entonces, sabemos cómo se clasifican según la forma, la función, y hay algunas imágenes. Bueno, esto
Vamos a saltear. Voy a ir a algo más concreto. O sea, todos los nombres, ya después les voy a mandar una pequeña actividad para que ustedes se entretengan recordando nombres de huesos. Y... no las cargué las imágenes. Estoy buscando imágenes nuevas. Pero vamos a empezar con esta imagen que creo que estaba algo bien. ¿Qué me dice cartílago? Así no nos olvidamos de los cartílagos. ¿Por qué hablamos ahora de los cartílagos si hablamos del esqueleto? Bueno, porque los cartílagos son parte de nuestro esqueleto. ¿Sí? A veces los tenemos medio olvidados, pobres cartílagos, son muy importantes. Si se llega a leer, después se los paso, no se haga problema. No les pasé un PowerPoint, ¿no? Sobre el esqueleto. ¿Sí? Sí, pasó, puso uno, No, pero era corto. sí, eso les iba a decir justamente. Es un PowerPoint. Los PowerPoint son resúmenes. ¿Sí? O sea, es como para ustedes. Es un resumen. ¿Sí? Con algunas imágenes, algunos datos. Digamos, lo más importante es el PDF que traten de ir leyéndolo. Y después, bueno, una vez que lo leen el PDF o el PowerPoint, les va a servir como para ver imágenes o decir ejemplos. Y todo tan como bien concreto el PowerPoint. Entonces, cartílagos, por acá hay algún cartílago, o es una imagen de microscopio, ¿no? De un cartílago. Y en realidad siempre se los compara con los huesos, porque bueno, por supuesto son parte del esqueleto, pero no son iguales, ¿sí? Son muy parecidos, son duros los dos, pero no son iguales, ¿no? El cartílago, ya para empezar, si queremos hablar de la dureza, un cartílago es mucho más blando, ¿no? Entre comillas, que un hueso es mucho más duro que un cartílago. Los dos, tanto del cartílago, entonces hagamos comparaciones, ¿no? Similitudes y diferencias. Una similitud es que en los dos hay una sustancia que se llama colágeno. Ustedes habrán escuchado hablar del colágeno. El colágeno es una proteína. ¿Sí? Ese es uno de los temas que salteamos, siempre vemos al principio de año un poquito. Pero es una proteína, es una sustancia, el colágeno, súper abundante. En nuestro cuerpo tenemos muchísimo colágeno. En los huesos, en los cartílagos tenemos mucho colágeno. ¿Dónde más tenemos colágeno? ¿Alguien sabe? En la piel. Perfectamente. ¿Sí? De hecho, en las propagandas, en muchas cremas, ¿no? De cosmética, se dice que tienen colágeno. Porque claro, en nuestra piel tenemos colágeno. Y en los músculos, o sea, hay 4 lugares, o sea, tenemos en otros lugares también, ¿no? Piel, músculo, hueso, cartílago, bueno, tendones, o sea, tenemos muchas partes. Es recontra abundante. ¿Cuál es la sustancia más abundante que tenemos en el cuerpo? Fácil la pregunta, ¿eh? El agua. 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 El porcentaje varía, ¿no? De acuerdo a nuestra edad, nuestra condición física, si tenemos una patología, pero más o menos el 65, dice la propaganda que dice que tenemos el 75, es un poquito mucho, pero entre 65 y 70% de nuestro cuerpo es agua. Y después vamos a ver dónde está el agua, ¿no? En segundo lugar, primero agua, en segundo lugar, lo que más tenemos en el cuerpo es colágeno, justamente. Colágeno. Tenemos muchísimo colágeno. Y después otras. Tenemos miles, no cientos, tenemos miles de sustancias distintas en nuestro cuerpo. El agua, el colágeno, la hemoglobina, la insulina, todas las hormonas. Bueno, miles. Entonces, volviendo al cartílago. Decíamos que el cartílago, junto con el hueso, los dos tienen mucho colágeno.
Y el colágeno justamente tiene una cierta flexibilidad. Cierta flexibilidad. ¿Por qué? Porque el cartílago no puede ser rígido. Si no al mínimo golpe o a la mínima torcedura, entonces se rompería. Entonces tiene que tener una pequeñísima posibilidad de poder rotar. ¿Sí? Acá dice resistencia a la tracción, ¿qué es esto? Otra cosa como para marcar, en este caso, diferencia, ¿no?, entre el cartílago y el hueso. Hoy veíamos un hueso y veíamos que tenía muchos vasos sanguíneos adentro, ¿no? Circulaba mucha sangre. El cartílago no tanto, circula pero muy poquita sangre. ¿Sí? O sea, se dice que tiene poca irrigación sanguínea. Esta es una palabra muy usada, irrigación. Irrigación se dice que llega mucha sangre a ese lugar. Llega mucha si tiene mucha irrigación, llega poca si tiene poca irrigación, ¿no? Entonces, un hueso tiene mucha sangre, tiene mucha irrigación sanguínea. Un cartílago, al contrario, muy poca irrigación sanguínea. Y esto también hace que tengan una diferencia en cuanto, por ejemplo, a la regeneración. ¿Sí? Si se me lesiona uno de estos órganos, por ejemplo, una fractura o un tipo de lesión, un hueso normalmente se regenera, se recupera un poco más rápido que el cartílago, porque al tener más sangre, recibe más nutrientes y eso se recupera más rápido. También tienen otras funciones. Si el hueso ya dijimos, pero el cartílago, y ahora vamos a poner otra imagen, acá por ejemplo. Ahí tenemos una imagen típica de un cartílago y de algunos huesos. ¿Sí? Dos vértebras, en blanquito acá, y acá en celeste, cartílago. ¿Sí? El cartílago no está en cualquier lado. Pero uno de los lugares donde se encuentran los cartílagos suele ser entre dos huesos. Acá tenemos hueso, hueso, en el medio cartílago. A ver si tengo alguna otra imagen. La imagen. Acá también vemos dos huesos. Este que se viene por acá arriba es un hueso. ¿Sí? Acá abajo otro hueso. Y este es el celeste que se ve acá. Cartílago. El celeste, acá cartílago. Bueno, acá que lo dice. No llegan a leer cartílago articular. Entonces, el cartílago, una de sus funciones fundamentales es proteger a los huesos. Los cartílagos protegen a los huesos. Acuérdense, los huesos nos protegen el cerebro, por ejemplo. O sea, ya una función de los huesos es protección. Pero a su vez los huesos también están protegidos. ¿Sí? Dice, tanto acá, esta podría ser, por ejemplo, la articulación de la rodilla. ¿Sí? O sea, no es así la articulación de la rodilla, los huesos tienen otras formas, no podría ser la de la rodilla, bueno, una articulación compleja. ¿Sí? Si pensamos, por ejemplo, en la rodilla, o en la del codo, o en cualquier articulación donde tenga mucho movimiento, ¿sí? ¿Qué pasaría si los huesos se estuvieran tocando? Fíjense que los huesos no se tocan. Y si los huesos se estuvieran tocando, como son tan duros, se lesionan, justamente, se empezarían a desgastar. Y justamente por eso tenemos el cartílago, para proteger a los huesos y que no se desgasten. Pero a pesar de eso, fíjense que tampoco los cartílagos se están tocando. Porque si los cartílagos se tocan, también se desgastan. De hecho, se desgastan igualmente. Por eso tenemos un líquido. Bueno, no lo dice acá, pero acá tenemos un líquido que
también hace como una especie de amortiguación y hace que no se desgaste ni el cartílago ni el hueso. Y lo mismo, por supuesto, pasa acá. O sea, lo mismo entre comillas. También tenemos huesos que no deberían tocarse, y para eso está el cartílago. Y todos sabemos, bueno, no sé si saben, pero este cartílago, entre las vértebras también se puede desgastar. Y a veces se nos desgasta este cartílago, especialmente con la edad o con alguna patología también puede ser. Se desgasta y bueno, estos huesos se empiezan a tocar, por acá pasan nervios, por estos agujeritos que están acá. Y salen nervios. Acuérdense que acá, en el medio de estos dos huesos, y sigue por arriba y para abajo, la médula espinal, ¿sí? Parte de nuestro sistema nervioso. Y por acá salen nervios, que van a distintas partes de nuestro cuerpo. Entonces, si imagínense que desaparezca este disco, o sea, este cartílago desaparece, ahí estoy acomodando mis manos, si desaparecen los dos huesos hacen esto, y se tocan, o sea, bajan. ¿Bien? Entonces los nervios que están acá, los huesos empiezan a tocar a los nervios, y se aprietan los nervios. Y eso produce dolor, puede producir algunos problemas muy importantes. Entonces, otra cosa diferente, ¿se acuerdan la articulación de antes? Que dijimos que es esta. Tenemos dos diferentes, ¿sí? Cartílagos. En esta dijimos que había un líquido acá entre los cartílagos. Acá no hay líquido. ¿Por qué será que no hay líquido acá? Díganme ustedes. ¿Por qué acá hay líquido y en la otra no hay líquido? Bueno, porque acá, en esta articulación, nosotros tenemos una gran cantidad de peso. ¿Sí? O sea, arriba de este hueso, arriba, suele haber mucho peso. Imagínense la rodilla. Mucho peso ahí. Y además acá tenemos un movimiento bastante grande. ¿Sí? Acá hay mucho movimiento, a diferencia de acá. Acá yo puedo rotar, puedo girar, puedo mover, ¿sí? Pero el movimiento es más limitado. Entonces acá no va a haber tanto, no debería haber tanto desgaste como en la rodilla, en el codo, en el hombro. Donde hay mucho movimiento. Acá hay menos movimiento. Bien. Bueno, último comentario de hoy, que tiene que ver justamente con esto. Yo había cargado alguna imagen ya no la encuentro, o capaz que no la cargué, ya la busco, denme 2 segundos. La última es justamente eso que estábamos diciendo recién. Y es que nuestros huesos, si yo lo dije de otra manera, mientras voy cargando imágenes, nuestros huesos no están solos. Acá también vemos cartílagos en una parte fundamental. Ahora vemos esta imagen. Decía, nuestros huesos no funcionan solos. O sea, yo no tengo acá en mi dedo no tengo un solo hueso, sino que tengo este huesito, la falange, la falange más chiquitita. Pero acá, a esta altura tengo otra falange, o sea, tengo otro hueso. Y acá tengo otro. Y ni que hablar por acá en la muñeca, o acá en esta imagen. ¿Sí? No hay un solo hueso, hay un montón de huesos. Ni que hablar de esto. La pasada hablamos un poquito del cráneo, donde tenemos varios huesos. ¿Sí? Acá se ven esta marquita, marca el límite entre un hueso que está por acá y este que está por acá atrás, este que está acá al costado, este que está acá. Son todos huesos distintos. Entonces vemos que los huesos están unidos con otros huesos.
sea, están en contacto con otros huesos. Y acá lo podemos ver perfectamente en este cráneo. Este hueso de adelante, que es el frontal, está en contacto con este, que es el parietal. Y están pegados. Y el parietal, a su vez, está en contacto con este, que es el occipital, y con este, que es el temporal, ¿sí? Con este, que es el cigomático, acá el pómulo, etc. Lo mismo pasa en esta imagen que tenemos acá, y en esta que tenemos acá. Era la misma que teníamos antes. Entonces, muchas veces, como decíamos antes de los cartílagos suelen estar muy frecuentemente uniendo a dos huesos, o donde se están uniendo algunos, no todos, ¿no? Pero muchas veces es común encontrar los cartílagos ahí en la unión de un hueso con el otro. Por ejemplo, acá entre el esternón y las costillas hay cartílago. El cartílago se ve celeste, azul. Celeste. Y lo mismo acá, fíjense, ya lo habíamos visto antes, pero acá entre las vértebras, acá abajo, entre las vértebras también se ve el cartílago. Entonces, muchas veces hay cartílago entre los huesos. Y en general eso ocurre donde hay movimiento. Acá hay movimiento, acuérdense, cada que respiramos esto se mueve, ¿no? Entonces, como decía la vez pasada, esto no puede ser rígido. Si es rígido, todo el movimiento respiratorio no lo podemos hacer. Si a mí me aprietan y no puedo moverme, no puedo respirar. ¿Bien? Entonces necesitamos que haya un poquito de flexibilidad acá. Y eso lo logra el cartílago. Bueno, acá lo dice, son un poco menos consistentes que el hueso, acá, bueno, en la nariz, ¿no? En las orejas, cartílago, etc. Bien, eso no era lo último que quería decir. Lo último que quería decir era sobre las dos imágenes anteriores que son estas. Y es la palabra articulaciones. Y acá vemos, si quieren poner como subtítulo por ahí, articulaciones. Bueno, ¿qué es una articulación? Vamos a resumirlo. Al final me colgué y me puse a hablar mucho. Pero ya redondeo la idea. Bueno, una articulación, no confundir acá, una articulación es la unión que hay entre dos huesos o más huesos. Es una definición, así como para un examen. Si algún día tuviéramos que hacer un examen, es linda pregunta para hacer un examen. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque muchas veces yo pregunto, si estuviéramos en el aula y ustedes pudieran, pues ahora también pueden hablar, pero bueno, es un lío para preguntar y contestar. Yo les preguntaría, y muchos por ahí dicen, una articulación es el movimiento que hacemos. No, eso no es una articulación. Una articulación es la unión entre dos o más huesos, ¿sí? O piezas óseas, se le dice. En general nosotros decimos, como pensamos en una articulación, pensamos en este movimiento del brazo, de la rodilla. Pensamos en movimiento, es el problema. La articulación ¿Qué sería la función? La función, ¿cuál sería? Da movimiento. No. O sea, la función es unir dos huesos o más. Esa es una articulación. Una articulación es la zona de unión entre dos o más huesos. Ahora, no todas las articulaciones son iguales. Justamente acá vemos una articulación, o sea, acá vemos dos o más huesos que están unidos. Esto se entiende qué es, ¿no? Este dibujo. Sí. En la parte de arriba de mi cabeza. Bien. Este hueso, que es el frontal, ese está visto de arriba, ¿bien? El hueso es el frontal y estos son los parietales, los de acá. Parietales. Parietales. Y el frontal, que es este de adelante.
Y este es el típico ejemplo de una articulación fija. Por acá lo dice. Que no se mueve. No hay movimiento. Entonces, no en todas las articulaciones hay movimiento. Por eso digo, la función no es dar movimiento. Porque esta articulación no hay mueve. Pero sí, la función es que esos huesos estén juntos. ¿Cómo están juntos? Bueno, en este caso, sin moverse. ¿Sí? O sea, los huesos no se mueven. Por eso la articulación se llama fija. En la fotocopia, o habitualmente hablando, tiene otro nombre. Y ese nombre, en cambio de fija, nosotros decimos que esto es una sinartrosis. Todo junto. Sinartrosis. Sin, como no tiene, sinartrosis. Artrosis, ¿vieron como la enfermedad de esta patología? Bueno, todos juntos se escribe. Sinartrosis. No lo tengo acá escrito, si no se lo muestro, o así, a ver acá. Si acá lo dicen, no sé, si a leer ustedes. Sí, sí. Pero bueno, por acá lo dice sinartrosis, digo para que vean cómo se escribe. Y es una articulación donde no hay movimiento. Esa que está acá, esa otra que está acá. En la cabeza tenemos muchas articulaciones donde no se mueven. ¿Sí? Y justamente esa es la función, hacer que esos huesos estén fijos. Pregunta, ¿estos huesos siempre están así? Estos huesos. Sí. No. No, obviamente, estoy diciendo que no. En el momento del nacimiento, estos huesos sí se mueven. ¿No? Que va creciendo. Cuando nacemos, estos huesos no están pegados. Ahora, si nos miráramos nuestros cráneos de todos nosotros, veríamos que estos huesos sí están soldados. Claro. Como si después de una fractura que los huesos se sueldan, bueno, así los tenemos nosotros, están soldados, están pegados, vos querés separarlo y no podés. Pero sí en un recién nacido esos huesos están separados. ¿Sí? O sea, no es que están a 2 metros, pero de hecho hay zonas donde no hay hueso en un recién nacido. Sí, que la puedes palpar. Se palpa, no hay que andar tocando demasiado, ¿no? Están unidos por las ¿Cómo no escuché? Están unidos por las fontanelas, algo así creo que era, o me equivoco. Exactamente, se llaman fontanelas. Esas zonas donde no hay hueso, habitualmente se le dice mollera. También, sí. Pero fontanela es mejor, es el nombre técnico. Sí. Bueno, y es fundamental eso, porque esa separación que hay en los huesos permite que, si el parto es natural, este cráneo se pueda moldar al canal de parto y hacer que el parto sea, entre comillas, sea más fácil. Pensemos que la cesárea no es algo natural, no es algo, o sea, es algo artificial, es un parto, entre comillas, artificial. Normalmente o naturalmente los seres humanos nacemos por el canal de parto. Y es bastante complicado. Imagínense que el cráneo ya estuviera todo formado y todos esos huesos estuvieran pegaditos. Ya el parto de por sí es medianamente complicado. Imagínense si el cráneo estuviera sin movimiento, sería más complicado todavía. Entonces, esa separación hace que el parto sea un poco más, entre comillas, un poco más fácil. Si es natural. Obviamente después crecemos, se nos van acomodando esos huesos y se van soldando y se fijan. Bien. No respiro. Entonces, al revés de este ejemplo, tenemos articulaciones con muchísimo movimiento, que es el típico ejemplo de articulación, que acá tenemos una. No sé si se ve el dibujo, pero esto que tenemos acá, este hueso, es el fémur, el muslo. Y esta es parte de nuestra cadera. Bien, exacto. Y acá tenemos un ejemplo de una articulación que tiene mucho movimiento. Un movimiento amplio.
Ustedes esa articulación la pueden mover para cualquier lado, para arriba, para abajo, en círculo, hacia afuera, hacia adentro. Es una articulación que tiene muchísimo movimiento, como la del hombro. El hombro lo puedo levantar y bajar. Lo puedo hacer rotar en círculo. Lo puedo levantar y puedo ir hacia adentro y hacia afuera. Todo eso tiene nombre, estos movimientos. Entonces, acá tenemos una articulación que se dice, o que se llama diartrosis. Di de dos, diartrosis. Dos juntos, ¿no? Diartrosis. O articulación de movimiento amplio. También hay muchas, y no todas son iguales. Por ejemplo, este ejemplo y el del hombro son las articulaciones más amplias que tenemos en nuestro cuerpo. Podemos hacer cualquier movimiento. Ahora, acá, ustedes miran mis dedos, yo no puedo hacer cualquier movimiento. Yo con la falange lo único que puedo hacer es esto. Si yo me agarro acá, esta falange, y quiero girar la última, imagínense la última, por ahí inténtenlo. Si la quieren girar en círculo, como el hombro, no pueden. Solo se puede mover en este sentido. ¿Bien? Entonces, también es una articulación, es una diartrosis. ¿Sí? Así sí, yo puedo mover el círculo, sí, pero mover esta falange, la de abajo. ¿Bien? Esa sí la puedo mover el círculo, pero las otras no. No puedo mover el círculo. Porque solamente hacen una articulación en bisagra. Es diartrosis. Porque tiene mucho movimiento. Pero bueno, no tiene tanto movimiento como la del hombro, la de la muñeca. Bien. Entonces, articulación sin movimiento, articulación con mucho movimiento. Y atrás de mi cabeza, ahora me corro, vemos el tercer y último tipo de articulación y terminamos. Que son articulaciones que tienen movimiento limitado, se dice. Y esas se llaman anfiartrosis. A-N-F-I, artrosis. Todo junto, anfiartrosis. Y acá no, esa no quería mostrar. Voy a mostrar otra anfiartrosis. Acá. ¿Sí? Que ya la vimos antes, ¿qué es esta? La típica, no quiero decir que sea la única. Es una de las más famosas, donde tenemos las vértebras, como decíamos hace un rato, hay movimiento. ¿Sí? Podemos rotar, podemos flexionar, pero estas vértebras obviamente no pueden hacer el movimiento tan amplio como esto, pues no es posible directamente, o si fuera posible tendríamos una lesión muy importante, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos movimiento, pero el movimiento es limitado. Se dice que es una anfiartrosis. Entonces, tenemos tres tipos de articulaciones. Una articulación fija o sin artrosis, donde no hay movimiento. Articulación con mucho movimiento, esta es la del medio. Y articulación con movimiento limitado. ¿Sí? Anfiartrosis, diartrosis y sin artrosis. Entonces, estas son las articulaciones. Obviamente esta es una articulación muy sencilla, son hueso y hueso tocándose. Acá sí los huesos se están tocando, porque como no hay movimiento no se desgastan. Acá sí hay movimiento, así que hay algo que las protege, que es el cartílago. Y acá en esta hay muchísimo movimiento. Entonces acá, bueno, no se ve en el dibujo, pero acá este hueso, en la cabeza del fémur, tiene mucho cartílago. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver cuando comen un pollo o no sé si comen carne. Pero
Pero si prestan atención la próxima, fíjense que los huesos en la punta, especialmente los que tienen la parte redondeada, así como esta cabeza, tienen mucho cartílago, una partecita muy blanquita que se ve a simple vista, dura, blanca. Justamente para eso está el cartílago, ¿sí? Para que se proteja ese hueso. Y decía acá, no solo que hay cartílago, sino que hay algo que ya vimos, después la próxima lo volvemos a ver. Pero además de cartílago hay un líquido que lo protege, hay una cápsula, hay otros componentes, y de eso lo veremos la próxima. De hecho, les voy a dejar ya una pregunta para que ustedes investiguen sobre los tendones, los ligamentos, los meniscos. Después, esto se lo voy a preguntar en la guía que les voy a hacer. Bien. Bueno, hasta ahí hoy terminamos. Nos queda, en realidad, obviamente es un resumen lo que hice acá, lo que hicimos. Pero bueno, la verdad es que pudimos avanzar bastante con el esqueleto y un poquito sobre las articulaciones. Yo siempre lo que les voy a pedir, o está bueno que ustedes sepan, es ejemplos. ¿Sí? Ejemplos de huesos largos, ejemplos de huesos cortos, ejemplos de una articulación con movimiento, ejemplos de una sin movimiento. ¿Sí? La idea de esto de que estuvimos viendo los dibujitos también se los voy a poner como un ejercicio para que hagan. Ir recordando algunos nombres de huesos. ¿Sí? Vimos muchos huesos hoy, cada uno tiene un nombre. Bueno, hay que tratar de ir recordándolo, porque si usted dice, llega un paciente con una fractura en el fémur, y bueno, no lo van a caminar mucho. Acuérdense dónde está el fémur, y bueno, ¿sí? Ahora si tiene una fractura en la falange, O el metatarsiano. de la mano, bueno, sí, ese paciente va a poder caminar probablemente. Y yo, poniendo dos ejemplos, ¿no? Bastante burdos. Bueno, me voy a tomar un matecito posible, estoy hidratando. Nada más. Pregunta. ¿Quién quiere preguntar algo? Profe, este es personal la pregunta. Yo tengo el libro de Tórtora. ¿Es lo mismo? Sí, es una masa. Ese libro es genial. ¿Lo tenés el libro? ¿Con hojas? Una copia del libro. Una copia del libro. Perfecto. Yo ese libro creo que se los pasé al principio de la primera clase. Se los pasé. En PDF me parece. Es genial, ese libro está bárbaro. Es mucho más profundo que el otro que usamos nosotros. Y si querés usarlo, usalo. Perfecto. Es mucho más técnico, o sea, al tener más contenido te da mucho más específico. A nosotros nos alcanza con el que vamos a usar nosotros, que también, o sea, tiene buen contenido, pero bueno, no tanto como el Tórtora. Sí, usalo. Está bárbaro.